noches para todos los amigos, para todos los hermanos, para todos los familiares, para todas las personas que nos siguen a través de la cuenta de su Iglesia Cristo Mi Bendición. Sean bienvenidos a un nuevo faro. El programa de los días martes, donde básicamente lo que procuramos hacer es reunirnos con un grupo de panelistas y hablar de algunos temas que son de suma importancia y de suma incidencia dentro de lo que nosotros estamos viendo cotidianamente, lo que también esperamos en cuestiones hacia el futuro, es decir, proféticas, pero que indudablemente van muy, pero muy ajustadas a lo que son las escrituras y a lo que ya se nos había entregado a nivel de revelación a través de cada una de ellas. Así de que bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por estarnos acompañando, por disponerse en esta noche a recibir de esta nueva enseñanza. La semana pasada, como usted bien lo sabe, no tuvimos el programa y como lo aclaré el día domingo, básicamente vamos a tener en algunos momentos algunas jornadas de oración y esto va a causar de que tal vez en algún momento no tengamos los programas habituales, pero esto lo estaremos avisando con anticipación para que usted esté preparado. Pero hoy estamos una vez más acá reunidos con nuestro grupo de panelistas para tratar un nuevo tema. Así de que antes de anunciar y antes de empezar a analizarlo, déjenme los presento en esta noche a cada uno de ellos, de antemano dándoles las gracias por estarnos acompañando y por su preparación, por su estudio y por lo que en esta noche irán a aportar. También nos retrasamos un poquito en salir al aire, presento excusas, pero definitivamente pues nuestra idea siempre es hacer las cosas de la mejor manera. Bien, habiendo dicho esto, empiezo entonces a saludar ahora sí a mis panelistas en esta noche y arranco con usted, copastor, como siempre, dándole las gracias y deseando de que esta noche tengamos un tiempo maravilloso donde podamos analizar las escrituras desde diferentes aspectos. Bienvenido a este nuevo capítulo del Faro, copastor, bienvenido. Gracias a usted, pastor, a mi hermano Ricardo, bienvenido, welcome back nuevamente, igualmente a nuestro hermano Exxon, welcome back. Tenemos grupo completo, ¿no? Qué alegría, nuevamente estamos aquí todos reunidos para presentar nuevamente el Faro. Un saludo a todos ustedes, gracias por la diferencia que tienen por estar viendo estos programas y sobre todo en estos tiempos que están tan complicados, ¿no? Tiempos finales. Vamos a tocar un tema justamente acerca de esa situación. Quiero hacer un paréntesis pequeñito antes de comenzar. Y yo creo que para nadie escapa de la información, ¿no? De las noticias del diario vivir, lo que está pasando en Nicaragua hoy en día, ¿no? Con un mandatario que hay allí, que más que todo no es ni presidente ni nada, sino una persona que se tomó el poder y lleva mucho tiempo allí. Y lo peligroso de todo es que en cualquier forma se está persiguiendo la iglesia. En este caso se está haciendo con la iglesia católica romana, pero no deja de ser bastante llamativo que de todos modos la iglesia empiece a ser perseguida por ciertos grupos o por ciertas personas. Notemos que ellos son comunistas y los comunistas son personas que denigran, que realmente no tienen un conocimiento claro de lo que es Dios. Entonces, ese es el peligro cuando nuestros países empiezan a ser gobernados por elementos como estos, que no tienen una preparación ni un acercamiento realmente a Dios. Esto es un llamado, ya le digo, si bien ellos tienen sus equivocaciones en algunas cosas, es un llamado de todos modos a la iglesia a estar presentes, que al final de los tiempos habrá una muy grande persecución. Dios les bendiga y ya comenzaremos con el tema. Pastor. Así es, esa fue una noticia con la que yo también me encontré el día de hoy. La verdad no sabía de que estaba pasando esta situación en Nicaragua, pero entiendo de que las iglesias católicas romanas, como lo dice el copastor, más allá de que hayan aspectos doctrinales equivocados, sí es de llamar atención el hecho de que las tengan cerradas, de que no permitan ningún tipo de culto ni ningún tipo de reunión dentro de estas iglesias. Es muy particular, es algo que creo que nunca se había visto.
por lo menos aquí en Latinoamérica, pero sí es bien interesante y es algo que indudablemente tendremos que tenerlo ahí en cuenta. Bien, regresando de su periplo por los Estados Unidos, por Rusia, por Ucrania, por los países de allá. Qué lástima que el gorro me lo dejó a un lado, el gorro de Rusia. Eh, pero bendecimos en esta noche a nuestro hermano Exxon, quien nuevamente está regresando aquí a nuestra querida Colombia y donde estará obviamente colaborándonos como siempre en cada uno de los aspectos referentes a la iglesia y lógicamente en lo que son los espacios del Faro. Bienvenido hermano Exxon, bienvenido al Faro y bienvenido a Colombia una vez más. Bendiciones. Bendiciones, pastor, copastor, hermano Richard, amada iglesia, hermanos extranjeros y locales. Gracias nuevamente, como dice Jairo, nuevamente el grupo aquí original que en algún momento el Señor arrancó este programa de los días martes, pues bueno, vuelve y se da la oportunidad de volver a enlazarnos, conectarnos para poder explorar un nuevo tema. En la noche de hoy sí, estamos en vivo, como pueden ver, estamos ahí. Podemos saludar un par de personas por ahí que están ya conectadas, reportándose y que esperamos de que la audiencia lentamente vaya incrementando. Qué chévere esa noticia cuando menciona Jairo sobre el caso de Nicaragua y digamos que a pesar de que sí, que la Iglesia Católica, según la misma boca y palabras de Jesucristo en Apocalipsis 17, como la llama él, la gran ramera, porque esas son sus palabras, no deja de ser una noticia que realmente trae un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Cómo el anticristo, de alguna forma u otra, en su momento, en su aparición, le va a importar un bledo qué tipo de religión, qué tipo de práctica espiritual se esté o esté tomando a rienda en el momento en que él aparezca. Va a llegar un momento en que él se le va a torcer tanto a la política, a los 10 cuernos que menciona Apocalipsis también, pero también se le va a torcer a la parte que lo ayudó el falso profeta, ¿verdad? El tipo los va a utilizar por un breve tiempo para que le ayuden a implementar su gobierno y cuando sea el momento indicado, simplemente los va a abandonar, se les va a torcer y eso es la percepción que veo de lo cómo se está manifestando ese espíritu del anticristo a través de este caso de la persecución allá de la iglesia católica en Nicaragua. Es una noticia no menos de ser impactante y que si eso lo hace, imagínese con la iglesia donde vendrá el falso profeta o donde ya es el falso profeta, ¿qué será lo que irá a hacer con la iglesia del Señor? Obviamente la de Hechos capítulo 1. Por ahora, Biblia, papel y lápiz, gracias por la invitación, pastor, y estaremos compartiendo un tema muy full en esta noche. Pastor. Gracias, hermano Edson, y reitero, es una alegría nuevamente contar con usted nuevamente acá en estas tierras y en el trabajo de la iglesia, y le deseamos lo mejor en el nombre de Jesús. Bien, bueno, antes de seguir avanzando, me gustaría que la gente nos reportara si está saliendo la transmisión perfectamente, si nos están escuchando bien, si nos están viendo bien. Es algo que quisiera de todas maneras para poder seguir avanzando. Pero mientras usted... Pastor, están informando que hay mucha intermitencia en el en vivo, en el online. Sí, es que yo también tengo la sensación de que se está Jairito, cortando. ¿cómo ves el live? Yo aquí tengo la señal perfecta, o sea, no... Yo también escucho aquí perfectamente la señal. Sí. ¿Sí? Perfecto. Bien, Bueno, perfecto. perfecto. Gracias. Ok,
Ya que su merced intervino en esta noche también, después de su periplo por también tierras lejanas, eh, países del Medio Oriente, no sé, eh, zonas por allá lejanas. Le damos la bienvenida en esta noche a nuestro hermano Richard, quien después de ¿cuántos años de estar de nuevo participar en el paro? Santo Dios bendito, como 3 faros. Le bendecimos en esta noche y le damos gracias por estarnos acompañando. Richard, bienvenido, bienvenido a este nuevo paro. Bendiciones para ti. Amén, pastor, muchísimas gracias. Iglesia, muy buenas noches. A nuestro hermano Edson, Jairito. De verdad, nuevamente aquí con ustedes. Es una alegría nuevamente estar aquí porque precisamente iniciamos con una palabra tremenda en donde vemos que al leer y ver, investigar la palabra de Dios nos damos cuenta que de verdad la venida del Señor está bastante cerca, ¿cierto? Y son estos momentos en que estamos viviendo, en que vemos que la vida se acorta mucho y el Espíritu Santo nos da a entender que hay una urgencia para buscar del Señor, ¿cierto? Precisamente en estos últimos días hemos visto nuestro calendario, que es el pueblo de Israel, ¿no? No solo por allá en Centroamérica está ocurriendo cosas, sino también el pueblo judío vemos que está en guerra, está también ante la defensa con Gaza, esos bombardeos, todas estas cosas atacando a la gente civil, está preocupante. Entonces vemos día a día, precisamente en el tema de hoy, que vamos a tocar cómo se está viendo y se está dando como la bienvenida de la segunda venida del Señor, ¿cierto? Entonces, iglesia, preparados, y doy nuevamente gracias primeramente a Dios por esta oportunidad tan linda. ¿Por qué? Porque podemos buscar de Él, podemos estar con Él y podemos ver que si la venida del Señor es mañana, podemos estar seguros que nos iremos con Él. Y esto es una invitación no solo a ustedes, iglesia, sino a todos, poder llevar un mensaje de verdad de buenas nuevas, en donde la gente tenga de verdad conciencia de que la palabra de Dios no se juega y que todos estos acontecimientos que están sucediendo son como alertas para estar preparado. Entonces, iglesia, bienvenidos y vamos a empezar con este excelente tema que es con Daniel, ¿vale? Pastor. Así es, hermano Richard. Indudablemente, cada una de las profecías que en algún momento se mencionan dentro de la escritura, partiendo por las mismas dadas por Jesucristo, las que encontramos en Apocalipsis y lógicamente en varios de los libros proféticos, me refiero a Isaías, me refiero a Ezequiel y bueno, varios de estos profetas, notamos cómo cada día se va dando cumplimiento a cada uno de ellos con una perfección tremenda, o sea, con una categoría, con una severidad tremenda. Entonces, sí uno tiene que empezar, digamos, a notar de que básicamente todas estas cosas que preceden la venida de Jesús se están dando al pie de la letra y esto lo único que nos tiene que invitar a nosotros es a simplemente estar listos, estar dispuestos para lo que es ese gran momento y es la segunda venida del Señor. Bien, vamos a abrir las escrituras y vamos a leer en el libro de Daniel, uno de los libros justamente proféticos, capítulo 12, verso 3 al 5. Libro de Daniel, capítulo 12, verso 3 al 5. La escritura nos dice de la siguiente manera, aquí tengo la versión Reina Valera, que es la que voy a utilizar en esta noche. Y estos 3 versículos quiero que usted le preste atención de suma importancia o de suma forma como son planteados. Mire lo que dice. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Vea qué interesante lo que dice. Los entendidos, los que entienden los tiempos, los que notan y se dan cuenta cuando las profecías se van cumpliendo. Mire lo particular que habla este texto.
Y luego dice, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Justamente lo que nosotros buscamos haciendo este tipo de programas es procurar enseñar con el tal vez conocimiento que nosotros tengamos, tal vez en algunos casos limitado, pero lo hacemos siempre de la mejor forma y con la mejor disposición para poder aportar a su vida. Pero justamente mire lo que dice ahí, que los que enseñan justicia a la multitud son como estrellas perpetuas en la eternidad, es decir, porque no es por ninguno de nosotros como tal, sino es por el tipo de enseñanza que se está dando y justamente porque es una luz en el firmamento la que muestra, recuerde usted que inclusive algo de lo que se muestra, digamos, en el nacimiento de Jesús, es que justamente estos sabios de Oriente lo que perseguían o lo que seguían era una estrella que estaba ahí y que les estaba mostrando justamente, valga la redundancia, el nacimiento del Redentor, y aquí justamente hace de alguna manera un símil a esa situación, pero hablando ya en eventos netamente proféticos. En el verso 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Y aquí está lo interesante. Muchos correrán de aquí para allá, es decir, habrán viajes, expediciones, movimientos, en fin, la gente no tendrá, digamos, como zozobra estando en cualquier lugar, sino que estarán de un lado para otro. Y luego dice, y la ciencia se aumentará. Ese es el nombre de este tema que vamos a abordar a partir de hoy. Y la ciencia se aumentará. Y mire que justamente lo deja ahí de cierta manera como separado, pero mostrando de que es algo que nos va a denotar o que nos va a mostrar en definitiva lo que serán los últimos tiempos. Y en el verso 5 finalmente dice, y yo Daniel miré y he aquí a otros dos que estaban en pie, el uno estaba al lado del río y el otro al otro lado del río. Bien, como en esta noche sé que cada uno quiere participar y quiere compartir sus ideas y lo que ha estado investigando sobre este tema. De una vez voy a dar de paso, por ejemplo, para que arranque usted, copastor, en esta noche, empezando a debatir sobre este tema, empezar a compartir igualmente sobre circunstancias y situaciones que se están dando hoy por hoy, en definitiva, a nivel de lo que son los cuatro costados del mundo. Copastor. Mire que estamos hablando de tiempos finales, de cosas que se están dando al tiempo final. Y yo quiero, ya que me dio la oportunidad de comenzar para no adentrarme de una vez sobre el tema, quiero tocar otra cosita que se me quedó por ahí, pero que de todos modos quiero mencionarla porque me parece que es demasiado importante para la iglesia. Hace una semana que hubo una reunión de estos personajes de las Naciones Unidas, de la ONU, yo no sé de qué, por allá en Europa, ustedes saben que están teniendo ellos constantemente reuniones, sobre todo por el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Entonces ellos están muy reunidos y se están dando noticias allí que a veces, yo digo, dentro del mundo, muchas veces, incluso dentro de nuestros noticieros, dentro de nuestros diarios, dentro de nuestro diario vivir, mucha gente no le presta atención a las cosas que pasan. Y yo digo, bueno, el mundo de pronto las puede dejar pasar inadvertidas, pero la iglesia no, porque nosotros sabemos el tiempo que estamos viviendo y nosotros como cristianos tenemos que estar alerta. Mire que una de las principales cosas que nos llama la palabra del Señor es a estar atentos cuando el Señor llegue al rapto de su iglesia, a llevarse su iglesia, nosotros tenemos que estar preparados, es decir, tenemos que estar alerta hacia las cosas. Y el Señor nos dijo allí, ¿no? Tengan en cuenta lo que va a pasar con la higuera, lo que va a pasar con esto, con aquello. Si Él nos dio esas señales, es justamente para que nosotros, tú y yo, estemos alertas sobre esas situaciones. Ya le digo, que el mundo las pierda, ok, pero nosotros como iglesia no podemos dejar pasar estas cosas desapercibidas. Hablándoles de la semana pasada, en una reunión de la ONU, el presidente de allá, no sé cómo se llamará, si es presidente o líder, no lo recuerdo exactamente ahora, dijo una frase que a mí me impactó bastante. Dijo, el mundo y nosotros estamos en las manos de un loco o en las manos de un error. Y eso es bastante significativo, ya le digo, puede ser que no suene a mucho eso, pero sí es cierto. Eso lo dijo fue porque hace 2 semanas más o menos
Yo no sé si alguno de ustedes escuchó que tanto Rusia como Ucrania se culparon de que uno de los dos va disparado sobre una de los reactores nucleares que hay en Ucrania. Entiéndase que Ucrania no es solamente el sitio, el país que quiere Estados Unidos o el mundo occidental dominarlo, sino que es que Ucrania tiene los más poderosos centros, digamos, radioactivos. Las estaciones más grandes de Rusia las tenía era en Ucrania. Entonces, ¿eso qué va a significar? Si el mundo occidental se toma a Ucrania, se está tomando todas las estaciones nucleares y eso es lo que no está permitiendo Rusia. Si hubiera sido en otro lugar o si hubiera sido un país que no tiene estas situaciones seguramente ni le prestan atención, pero es que el peligro es que hay muchos centros de reactivos nucleares que están en Ucrania y ese es el gran conflicto. Hace 2 semanas, ya les digo, pasó eso. Los dos se acusaron de que habían tirado un poco de aviones hacia ese lado. ¿Sabe qué hubiera pasado, según dijeron los de la ONU la semana pasada, si eso realmente hubiese acontecido hoy, una semana después? Medio mundo ya habría desaparecido. Porque ese reactor nuclear es tan poderoso que hubiera volado casi medio mundo del solo golpe. Y uno dice cómo es posible que esto pase en este mundo y nosotros no nos demos cuenta muchas veces. Ya le digo, el uno se acusó, el otro se acusó. Lo cierto fue que cayó unos aviones o unos ataques hubieron cerca a ese reactor. Y por eso el Señor dijo esa situación. Estamos en las manos de un loco. Uno no sabe el día de mañana si este señor, el presidente de Rusia, recordemos lo que pasó con Hitler, recordemos con lo que ha pasado con otros hombres, cuando se ven perdidos lo que hacen. Uno no sabe qué puede pasar con este hombre después de que se vea perdido, qué puede hacer con el mundo, ¿no? O como dijo, un error. Posiblemente fue un error de los dos. Pero entonces nosotros estamos en qué? En nada. Cualquier momento desaparecemos. Por eso el llamado es tan importante. Por favor, que estemos atentos a todas estas cosas. Uno tiene que estar todos los días en paz con Dios. Que si nos tenemos que ir, como pasó la semana pasada, ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que nos habíamos desaparecido. Entonces es estar atentos a esas cosas. Solamente les quería hacer eso como introducción. Ahora sí yo quiero que vayamos al tema y yo le permito a usted, pastor, que le dé la palabra a dos de mis hermanos que no han estado en mucho tiempo y que yo sé que ellos quieren hablar. Siga, pastor. Sí, así es. Como lo digo, seguramente el tiempo va a ser corto, no se preocupe, que de todas maneras tendremos un par de programas más, porque este tema sí que tiene mucho de dónde hablar, de dónde mencionarse. Lo interesante de todas estas cosas es que nosotros en programas como este, como El Faro, hemos venido hablando de temas de suma importancia y cómo se han venido dando ciertas circunstancias conforme a cómo los hemos venido tratando. Yo no sé si usted recordará, por ejemplo, en épocas de pandemia, cuando arrancamos justamente con este espacio del Faro, empezamos hablando de lo que era justamente la parte de lo que eran los juicios de Dios, estuvimos hablando de las 7 iglesias del Apocalipsis, estuvimos hablando de lo que son las profecías dadas por Jesús en Mateo 24, estuvimos hablando incluso también de algunos otros temas como el de Isaías también, donde estuvimos también mencionando algunos temas proféticos. Pero miren lo interesante cómo esto todo ha venido justamente con el tiempo, se ha venido se ha venido direccionando de una forma tremenda, como en algún momento se ha planteado. Mire que, por ejemplo, es que, digamos, hasta hace 2 años la amenaza era una enfermedad llamada el COVID, supuestamente, y que nos tuvo encerrados durante un buen tiempo. En este momento, lo que usted acaba de decir, copastor, es que ya la cosa ha cambiado profundamente y justamente va muy acuñado a temas como lo que es justamente la ciencia. Porque es que a mí también no se me pasa lo que ocurrió hace una semana con el tema que pasó entre los Estados Unidos y el conflicto que hubo con la China. Y justamente lo que vimos fue la disputa de dos potencias, cada uno mostrándose, como dijeron, los dientes, mostrando armamento, artillería militar, que inclusive a mí me pareció un poco chistoso de alguna forma, cuando fue el día de la posesión acá del presidente Petro,
que aquí una de las cosas que hicieron fue sacar la espada de Bolívar y mostrar un poco de cañones que me recordaron fue la época de la colonia, por allá de la época de, 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 de cuando realmente se peleaba era de esa forma, cuando uno compara esa artillería tan tremenda de estos países, esa cantidad de portaaviones, esa cantidad de misiles, esa cantidad de cosas que realmente estos países tienen y solamente lo que nos muestran, pero todavía hay mucho más. Hermano Exxon, usted que estaba en los Estados Unidos y que me imagino que obviamente fue protagonista ya la situación de la señora esta que estuvo Pelosi, Pelosi, Pelosi. Pelosi, perdón. Eh, allá y que obviamente hubo ya una seria amenaza de un lado y del otro, ¿no? Tanto de Estados Unidos, no tanto, pero sí del lado de la China. Hermano Exxon, voy con usted. Eh, Bien, Dispénseme, hermano Exxon. Vea que no lo quiero dejar hablar de todos modos. Para acotarle una cosita más, yo no sé si ustedes vieron la noticia de ayer, que hay un congreso de armamento, creo que es en Rusia, y el señor Vladimir Putin hizo un discurso, ahí lo pasaron, donde le ofreció a toda Latinoamérica armarlo militarmente para enfrentarse a todo el núcleo que es del norte. Entonces se cuenta, ahora sí, vientos de guerra, ¿no? Como las cosas se están armando muy, muy, muy torcidamente a nivel del mundo. Ahora sí, hermano Exxon. bien, bien chistoso eso de que el presidente nuevo que tiene ahora Colombia salió con una navaja, llamémoslo así, una navaja, hermano. Eso le sirve es como para cortar papas. Según ellos lo ven como un símbolo de autoridad, mientras que allá en países realmente desarrollados, allá qué cuento de navajitas y qué cuento de shows estúpidos, ¿no? Allá realmente hay una tecnología y eso, que lo que nos muestran por afuerita es prácticamente lo que hace 10 años para ellos era tecnología. Solamente ellos saben lo que no han mostrado todavía y que ya tienen bajo la manga de sus manos. Esa es la tecnología que a mí más me preocupa, para serles sincero. No la van a sacar, Ujú. pero sabemos que la tienen a mano. Eh, Cuando usted entiende cómo opera Satanás, porque nosotros sabemos de que todo gobierno está bajo una potestad, ¿verdad? O sea, de parte del Señor, ¿verdad? Porque una potestad es una cobertura, es un poder o una potestad satánica. Aunque todo el mundo en su gran mayoría está manipulado pues por obviamente principados, potestades, como dice la palabra, de demonios, de espíritus realmente que tienen poder. Mire cómo la esencia del mismo diablo se manifiesta entre ellos. Entre ellos mismos se tiran. Los demonios se tiran, ¿verdad? Porque él mismo viene a matar, a robar y a destruir, y él tampoco hace excepción de personas o entidades espirituales. Por eso es que usted los ve tirándose entre demonios, todo por una cuestión de poder. Hace menos de 24 horas estuve precisamente pues a bordo de una máquina, porque ya entramos en el tema de la ciencia se aumentará. Y esta máquina que a pesar de que llevo más de 25 años usándola como transporte aéreo, todavía yo no dejo de sorprenderme de ver cómo un elemento que pesa toneladas, hermano, simplemente se levanta sobre los aires como una pluma. Y esa experiencia está muy ligada precisamente aparte de esta profecía de Daniel capítulo 12, porque por un lado se está cumpliendo, unos andarán unos de aquí para allá, ¿sí o no? Eso se está cumpliendo cabal a través de la aerolínea, a través de los aires, del transporte de estas naves, de estos elementos electrónicos tecnológicos. Y por otro lado, ¿verdad? Donde la ciencia se aumenta, esos aviones prácticamente se manejan solos. Yo me la paso viendo programas de desastres aéreos que nos muestra National Geographic y Discovery, donde muestran de que cuando se cae un avión, por lo general,
es un error incluso más que todo humano, porque las maquinitas por lo general saben lo que están haciendo. O sea, el control que tiene el humano sobre esas naves, pues es relativamente mínimo. ¿Por qué? Porque la tecnología es la que tiene el control de esa maquinaria. Al profeta Daniel, aquí se le ordena, si ustedes regresan ahí a la... Cerraste el micrófono, hermano Exxon. Ahora sí, pastor. Dice aquí Daniel que se le ordena que cerrar y sellar el libro. A ningún otro profeta, a ningún otro siervo del Antiguo Testamento y mucho menos del Nuevo Testamento se le da esa orden de coger la palabra del Señor y, hey, métamela en una bóveda, échele pegante, échele cinta si necesita, y por encima de eso, use lo que usan ahorita, para soldar las máquinas aquí, soldadura de hierro. Es una orden de sellar, y eso fue literalmente lo que ocurrió. Se le da la instrucción a Daniel: sélleme ese libro, hermano, sélleme ese compendio, ¿verdad? O sea, la forma en que Dios sabía de que tenía que preservar ese libro, esos últimos escritos, autenticarlo o asegurarlo para los tiempos del fin, con el único propósito de que pudiera ayudarnos a nosotros, los que estamos ahorita, a los que estamos vivos ahorita, los que somos parte de la profecía de los tiempos finales. Y más que todo, para ayudar a la gente que va a ser partícipe de la gran tribulación. O sea, Dios sabía de que el enemigo iba a intentar coger ese compendio y despedazarlo. Por eso es que le ordena a Daniel: sélleme ese libro. Usted no va a entender nada de lo que está recibiendo por revelación. Eso solamente lo van a entender los de su tiempo. Y literalmente eso fue así. Yo me imagino que Daniel quedaría: "No, yo no sé ni qué estoy escribiendo". Pero bueno, hagamos caso, ¿verdad? Donde manda capitán, no manda marinero. Y la Biblia ya había profetizado por medio de Dani, de Daniel, del hermano Daniel. De hecho, lo saludamos, que posiblemente esté conectado por ahí, ¿verdad? Ese tremendo avance que tendría en estos últimos tiempos. Pero ¿qué es lo que a mí me causa de impacto esta palabra sobre que los entendidos, porque usted leyó el versículo 3, pastor, donde dice que los entendidos resplandecerán como qué, como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Mire que el versículo 10 más adelante dice: muchos serán limpios y emblanquecidos. Hablando de la iglesia, del pueblo del Señor, preparándonos, nos está purificando el Señor. Pero dice que los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá lo que está pasando, pero los entendidos lo comprenderán todo. Hace una semana más o menos, yo tuve un debate por ahí interno en las redes sociales con unas personas que a pesar de que las amo en el Señor y los quiero como amigos y familiares, se saltó un pleito por un comentario de alguien que salió en las redes sociales defendiendo la familia. Nosotros que somos padres, y a mí me fascina esos comentarios que hacen donde hay un papá con un escudo protegiendo un arco iris a sus hijos, o sea, protegiendo a la familia. Claro, estas personas que son pro aborto, que son, ay, eso dejemos de que hay que respetar el género. Si usted quiere ser lesbiana, si usted quiere ser gay, si usted quiere hacer esto o lo otro, no, eso hay que respetar, eso no importa. Y decían no, eso, si sus hijos quieren ser así, pues hay que respetar, porque es la decisión de ellos. Y
Mire de que cuando leí este versículo de que los impíos no van a entender nada y solamente los entendidos van a comprender todo. Mira, hermano, algo que yo quiero reiterarte a las personas que Dios les ha dado la bendición de que a través de la ciencia, a través de la tecnología, ustedes que se pudieron formar en una carrera, la que usted me mencione, se hace mecánica, se hace profesor, se hace abogado, se hace médico, lo que usted me quiere mencionar. Mire, en honor a la verdad, si Dios le permitió que la ciencia se aumentara para su conocimiento, ese diploma que usted tiene colgado en su oficina, ese diploma que usted tiene guardado allá en su casa, ¿verdad? Como un trofeo, como un logro merecido. Ese logro de esa ciencia que usted recibió como conocimiento, lo único que está haciendo es asegurarle a usted de que no se vaya a morir de hambre por una carrera que cumplió. Usted con ese título va a poder conseguir una oportunidad laboral en lo mejor que pueda. Pero les decía a estas personas, con mucho respeto, pero en ningún momento ese cartón estudiantil, ese cartón de la universidad, en ningún momento le va a enseñar a usted valores morales. Jamás. Usted nunca va a tener una clase de moralidad espiritual en un taller, en una carrera de cosmetología. Usted nunca va a tener un taller de valores morales en ciencias políticas, en los profesores. Entonces la gente cree que porque tienen un logro estudiantil, ya se creen como con la autoridad. No, es que nosotros somos estudiados, ¿sí o no? Somos entendidos. No, ustedes tienen el conocimiento que únicamente corresponde a su materia. Pero cuando vaya a comentar acerca de cuestiones de valores morales o espirituales, ahí es el único que le certifica a usted como acreedor de poder comentar adecuadamente. Eso ya viene directamente de arriba. El mensaje era claro, hermanos, porque es que hay veces que hay que frenar la gente que se empluma. Dice por allá en Timoteo, de que en los últimos tiempos se van a levantar hombres amadores ¿de qué? De sí mismos, que es lo que menciona Jairo con el caso de Nicaragua, de este líder que prácticamente, ay, yo soy el chacho aquí y si me toca cerrarle las iglesias a los católicos, pues es que yo soy yo, hombres amadores de sí mismos, ¿verdad? Soberbios. Ahí usted va a encontrar las 18 características del anticristo. Todas están ahí, en un solo versículo. Pero para no quitarle el espacio al hermano Ricardo también de que aporte, eh, mire, solamente Dios sabe en mi corazón cuánto anhelo con sinceridad de que las personas que están viéndonos en las redes sociales en este momento, que de pronto no entiendan, porque es que lo dice, hay mucha gente que no entiende, es que yo no entiendo la Biblia. Yo no entiendo lo que ustedes a veces están hablando. Y es precisamente por eso que se menciona. ¿Por qué? Porque la única forma y la única herramienta que usted va a poder tener para entender las noticias que todos los días estamos viendo, política, en cuestiones militares, en cuestiones espirituales, en cuestiones de desastres, en cuestiones del clima. Si usted no entiende la base de la palabra del Señor, va a ser muy complicado que usted entienda el resto. Así de que, pastor, avancemos y sigamos edificando el grupo aquí interno, pero también sigamos edificando a los hermanos allá en la casita, pastor. Así es. Hace poquito tenía la oportunidad y esa noticia no la sabía y quien me la comentó fue justamente el hermano Richard. Una vez aprovecho y lo echo el agua acá. Si está equivocado, él fue el culpable en tal caso. Me hablaba de que justamente y lo comenté ese fin de semana, inclusive en la previa, en esa semana había ocurrido el día más rápido en cuanto al movimiento de la Tierra.
decir que había sido un día el más corto, más corto exactamente. Yo quiero que él nos hable un poquito porque al fin de cuentas eh, creo que estamos entrando en los terrenos que nuestro hermano Richard conoce perfectamente en cuestiones tecnológicas, obviamente cuestiones de sistemas, de telecomunicaciones, y que incluso a causa de eso es que se nos vuela hasta el faro y todo eso. Así de que démosle la oportunidad a Richard de que esta noche nos comparta un poquito sobre eso. Gracias, pastor. Mire que escuchando al hermano Edson, a ustedes, en todos estos faros, lo primero que debemos es agradecer a Dios de encontrar una iglesia libre de religiosidad, ¿cierto? Una iglesia libre de apostasía, porque como el eslogan nos dice, y encontrarán la verdad y qué, y la verdad os hará libres. Mira, iglesia, que estos temas son muy importantes. ¿Por qué? Debemos ser entendidos como nos lo explicó la Sagrada Escritura, ¿cierto? Precisamente este mensaje va directamente a Daniel. ¿Por qué a Daniel? Precisamente en el capítulo 10 dice que Daniel vio aquella visión, solo él, ¿cierto? ¿Por qué? Porque solo se apoderó de él y habían varias personas, ¿cierto? Y huyeron. Precisamente Dios escoge personas que tengan el entendimiento, que lo busquen a Él, que estén cada día más apegados a Él, orando, ayunando. Y precisamente con Daniel vemos que es una persona de oración, una persona que siempre busca de Dios. Y precisamente a Él fue que le llegan estas visiones. Y una de estas visiones fue lo de la ciencia aumentará. Quiero resaltar que hace muchos tiempos, antes de pandemia, hemos visto cuando hacíamos los jueves las reuniones presenciales, muchos de nosotros hablábamos sobre la ciencia, ¿recuerdan? Sobre lo que pasó antes de pandemia cuando Google bloqueó Android. ¿Se acuerdan que Google bloqueó a Huawei por tener una tecnología muy avanzada? Huawei fueron los primeros que llegaron con el 5G y tenían que frenarlos. Si no fuese así por Google, estaríamos más adelante en estas tecnologías. Recuerden que en el 2015, nuestro amigo Bill Gates empezó a mencionar algo sobre las vacunas. Imagínense que el man puso muchísimo dinero, bastante dinero, a disposición de muchos laboratorios. ¿Para qué? Para investigar sobre vacunas, para investigar sobre enfermedades, para investigar con muchas cosas. Pasó el tiempo y el fundador de Microsoft renunció a su propia empresa. ¿Para qué? Para poder irse a este tema de lo que son las vacunas. Y precisamente en el 2015 sale la primera noticia de que él tiene un temor de alguna pandemia. Imagínense, en el 2015, ¿cierto? Él dijo en el 2015 que habrá una pandemia que causará decenas de millones de muertes. Y vemos que en el 2020 llega la pandemia del COVID-19, ¿cierto? Pero gracias a que empezamos por la tecnología. Gracias a la tecnología vemos que Bill Gates también fue como un anticipó todas estas cosas. Quiero decirles que en 1945 también se creó el primer computador, para que tengan en cuenta Hermano Ricardo, tipsitos. hermano Richard, discúlpame, Dime. te corto ahí, ya veo que vas a cambiar un poquito el tema, pero es que me gustaría afondar justamente en eso que acabas de mencionar, porque es que eso va muy, muy tomado de la mano de cómo la ciencia va avanzando. Recordemos que cuando apareció esto del COVID, ¿cuánto ellos dijeron que una vacuna para el COVID se podía tardar? ¿Recuerdan? Eso dijeron que duraba más de 10 años para lograr una vacuna, porque realmente hacer una vacuna eso toma bastante tiempo de pruebas y todo. Tal es el hecho que hoy en día si nosotros nos preguntamos, por ejemplo, ¿existe una vacuna para el VIH, por ejemplo? ¿Y cuánto hace que está el VIH por ahí andando? No se ha dado.
realmente las vacunas tardan demasiado tiempo en formarse. Ya vamos a mirar de pronto más adelante cómo ha sido la historia de todo lo de las vacunas, cómo se ha llegado hasta este punto. Sin embargo, mire, la ciencia ahí se ve cómo ha avanzado tanto que la vacuna para el COVID fue creada en menos de 2 años. Que eso es un récord que para los mismos científicos es realmente casi que imposible poderlo hacer. Y ellos lo lograron. Y eso es una demostración de que, de cómo la ciencia está avanzando demasiado en el mundo de hoy. Ahora sí, hermano Richard. No, precisamente a la ciencia evolucionó mucho porque es que hoy en día ya no tenemos gripa normal como la sabemos, la gripe, ¿cierto? Sino hoy en día ya es el COVID. Entonces ya existe la pastica para evitar ese resfriado. Ya no es gripe, sino como tal COVID. Entonces la ciencia ha avanzado. ¿Pero qué? ¿Gracias a qué? Gracias a Charles Babbage, que fue el que se inventó el computador. Y miran las fechas. El computador salió en 1945. Empezó a trabajar desde 1940 y salió el computador en 1945. Recuerda que era el ENIAC, era casi media casa de grande, ¿cierto? A raíz de hoy que solo tenemos un computador a la mano de nosotros, ¿cierto? Entonces la ciencia ha crecido muchísimo a raíz de esto. Entonces, ¿por qué es tan importante? Recordemos que lo que hablaba nuestro hermano Edson, el anticristo va a tomar a primera mano todos estos logros importantes de la ciencia, de la tecnología. Si ustedes hoy se dan cuenta, no sé, 8 años atrás, para que saliera una versión nueva de computadores debía pasar 1 año, 2 años, lo que le llamamos nosotros generaciones, ¿cierto? Entonces, hoy en día estas generaciones duran ya casi 3 meses. Entonces, el que chicanee con su iPhone 13 Plus, téngalo por seguro que en 3 meses va a salir el 14. Entonces, no hay tiempo de chicanear de que tiene 60, 100 megapíxeles su cámara, ¿cierto? Porque la generación cada vez es muchísima más rápida. Entonces vemos como Daniel, como el Señor le dio este privilegio a Daniel ver todas estas cosas, ¿cierto? Y hoy nosotros tenemos el privilegio también de no ver visiones, pero buscando y mirando de verdad lo que Dios nos quiere dar a entender. Y que son todas estas señales que Dios quiere que nos vean, que estemos atentos. ¿Para qué? Para que estemos pendientes de la segunda venida de Él. Vemos también tecnologías, precisamente donde dice Daniel que el Señor Daniel, donde muchos correrán de aquí para allá. Y vemos que no solo es una nación, no solo es Israel, precisamente en su guerra con Hamas, con Irak, con todos ellos, sino que es a nivel mundial, ¿cierto? Nos hizo correr con el COVID, nos hizo correr con esta guerra entre naciones, entre Estados Unidos, entre Rusia, entre Suramérica. Entonces vemos que la venida del Señor no es solo para una nación, sino es para todo el mundo, ¿no? Nos hace correr de un lado para otro. Entonces, iglesia, estemos preparados, estemos enfocados a todas estas señales que de una otra manera, desde Adán, ya nos han llamado la atención de estar pendientes. Entonces, pastor, adelantemos más cosas. Sí, quiero que miremos este pasaje en Génesis capítulo 1, verso 28. Verso 28. Génesis capítulo 1, verso 28. Y mire lo que dice. Y los bendijo Dios y les dijo, esto hablando de la primera pareja que hubo acá sobre la tierra. Mire lo que dice. Y les dijo, sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra. Creo que hasta ahí eso es lo que normalmente siempre hemos observado, digamos, en cuestiones básicamente de la creación y la ley que obviamente es encargada de parte de Dios en cuanto a multiplicarse, en cuanto a poblar la tierra. Pero hay algo bien interesante acá y es que dice, y sojuzgadla.
Ahorita quiero que miremos un poquito esa palabra sojuzgarla. Luego dice, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente. Ahora bien, quiero que miremos qué es esa palabra de sojuzgar. Acá en Wikipedia dice, la palabra sojuzgar tiene como significado mandar violentamente sobre algo o sobre algo. Es decir, de alguna u otra manera, cuando el Señor da la orden, obviamente, de sojuzgar, se le está dando ese voto de autoridad al ser humano, ¿cierto? De poder justamente variar de alguna manera lo que es la parte de la creación hecha por el Señor, ¿no? Ahora bien, el asunto está en que a estas alturas todavía el pecado no se había expandido, no se había arraigado sobre el ser humano. Mas, sin embargo, mire que esto de sojuzgar, obviamente en ningún momento Dios lo reversa, sino que justamente es algo que queda ya como herencia sobre la humanidad. Es decir, se ejerce o se da esa propiedad, ese dominio para que el hombre pueda hacer, vamos a ponerlo en palabras escuetas, que se le pegue la gana sobre lo que es de alguna manera la creación. Pero esto, de alguna manera, cuando se le da un poder a alguien y esa persona justamente no sabe utilizar bien ese poder, pues conlleva justamente a lo que hoy en día y de alguna manera el mismo Señor ya colocaba, digamos, en evidencia que iba a ocurrir con el tiempo. Y es que obviamente el hombre iba a empezar a enseñorearse cada vez más y más y más, ¿cierto? Pero va a llegar un punto en el cual va a ser tan arriba ese señorío que el mismo hombre va a causar su propia casi que destrucción de alguna manera. Y es algo de lo que estamos viendo porque, mire, si lo analizamos, por ejemplo, con aspectos como lo que hoy conocemos como el calentamiento global, pues es justamente manejar lo que es la creación de Dios, pero de una forma inadecuada, de una forma incorrecta. Y justamente eso es lo que está trayendo como consecuencia cada una de las cosas que estamos viviendo hoy en día en ese sentido. Calores extremos, fríos extremos, lluvias por doquier, desbordamientos de ríos, en fin, cantidades de cosas. Ahora, si nos referimos al tema, digamos, mediático de las guerras y demás, que es lo que tal vez hablamos al comienzo, pues justamente lo que quiere mostrar cada nación, cada grupo de personas, es su fortaleza, es su fuerza, es su hegemonía sobre los demás. Es mostrar, yo soy el que mando y ustedes tienen que estar a mi cargo. Y a mí, y con esto le doy paso al copastor, a mí algo de lo que me parece bien particular es que de alguna u otra manera es un pecado que de alguna forma es muy, muy similar, por no decir que igual, al que en algún momento tuvo el mismo Satanás allá en el reino de los cielos, cuando dice que quiso llegar al trono de Dios, es decir, al mando de Dios y poder tener la dirección de absolutamente todo. Copastor. Es que eso de que el ser humano, después de que tiene poder, quiere usar ese poder para dominar otros, creo que eso como que le nace en el corazón realmente al ser humano. Si nosotros miramos todos los grandes, digamos, héroes, si los podemos llamar así, de nuestras naciones, está hablando de un Bolívar, de un San Martín, de cualquier libertador o del tiempo pasado, de las guerras que usted busque, siempre ese héroe terminó después siendo un ser déspota, un ser que quería gobernarlo todo, abarcarlo todo, ya no se conformaba con una sola cosa, sino quería ser dominante. Yo creo que eso pasa hasta en la más mínima expresión. Si usted va dentro de una compañía, dentro de una empresa, diga si el que es jefe no quiere, como decimos aquí en Colombia, montárselo al que está debajo. Incluso aquí lo hemos visto, lo hemos palpado, ¿no? Cuando nuestros políticos o personas que tienen cierta jerarquía, lo primero que le dicen a una persona cuando le va a poner una infracción o algo es, ¿acaso usted no sabe quién soy yo? Y ese término se popularizó mucho, o sea, como diciendo, es que acaso es que ¿quién me va a hacer a mí algo? Entonces dése cuenta que siempre el ser humano ha tenido esa tendencia, ¿no? Yo creo que eso de haberle dado al ser humano ese poder, de dominar, de poder ejercer dominio sobre la naturaleza, creo que fue algo fatal realmente para el ser humano, porque nosotros
no somos buenos administradores. Quiero dejarles una preguntita. Se la voy a dejar a las personas que están allí en el chat. No se la voy a dejar a mis panelistas, se la voy a dejar a los del chat para que me la contesten. Que me digan si hay alguna relación, si hay. Si no hay relación, me dicen no, no hay relación. Pero si hay alguna relación entre lo que pasa en el libro de Génesis y lo que pasa aquí en el libro de Daniel. Voy a explicarles. En el libro de Génesis capítulo 2, versículo 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor allí creó en el Edén el árbol de la ciencia del bien y del mal. Más adelante, en el capítulo 3, estamos dándonos cuenta cómo fue la tentación de Adán y Eva. ¿Y qué es lo que les dice la serpiente a Eva? Si toman de ese fruto, de ese árbol, serán abiertos sus ojos y ese día serán como un Dios realmente. Mi pregunta es, ¿tiene alguna relación este árbol de la ciencia con la ciencia que habla Daniel allí en ese capítulo para los tiempos finales? Déjenme su respuesta, a ver si tiene alguna relación o no. Siga, pastor. Y de una vez, yo le doy también el cambio al hermano Exxon para que podamos seguir avanzando y le demos participación a los otros panelistas. Ahí que se me fue el botón del audio. Sí, yo no voy a responderle al copastor, vamos a dejar que las personas en el chat se tomen su tiempo para meditar en esa pregunta encuesta, llamémoslo así. Lo cierto, miren, nosotros fuimos enseñados de que Satanás, o el diablo, como usted lo quiera llamar, el enemigo, el suegro, como usted lo quiera llamar, el tipo, su ministerio prioritario siempre fue con temas relacionados de la alabanza, ¿sí o no? El tipo era el que administraba ya la alabanza, el tipo era el director musical, como lo quieran llamar, pero no, dice Jesucristo en Juan de que él también tiene otro título, el padre de la mentira, ¿verdad? Si Satanás necesita joderlo a usted, joderme a mí espiritualmente, es capaz de predicarle a usted 99 verdades, simplemente con el objetivo de que con una, que usted crea que no, con una mentira que sea disfrazada de verdad, usted tenga problemas espirituales con Dios. Entonces, este muchacho también tiene otra particularidad y que va muy ligada a la ciencia. O me va a decir usted de que los mayas, los chichas, los aztecas, todas estas razas, obviamente que vemos en los programas de Discovery, de National Geographic, donde usted siempre se pregunta, uy, esta gente, ¿cómo es que hacía para tener alineamientos precisos entre ciertas pirámides, el sol, la luna? ¿Usted cómo cree que, de dónde vino ese conocimiento? ¿De dónde vino esa ciencia? ¿Verdad? ¿Usted cree que ellos fueron a la universidad ya de Stanford en Estados Unidos? ¿Fueron a Harvard para obtener un posgrado? ¿Fueron a la universidad aquí nacional para prepararse como científicos? ¿Quién les compartió todo ese conocimiento, toda esa tecnología? Ahí hay una mano negra, porque el diablo comparte, ¿verdad? Él comparte lo que él sabe. Así, y no estamos hablando necesariamente de temas relacionados con la música, con la alabanza. Entonces sí tiene que ver mucho. Es más, en el huerto ya había ciencia. Usted mismo lo dice, copastor, porque para el tipo disfrazarse de culebra, la ciencia se aumentó ya en el huerto. ¿Cómo usted hace para disfrazarse de un animal y que los otros no disciernan de que es el diablo? La ciencia se les aumentó ahí en pleno huerto, hermano.
impresionante. Lo cierto o la gran verdad, pastor con pastor, hermano Ricardo, iglesia y hermanos, es que si bien es cierto, la ciencia se ha aumentado de una forma impresionante, somos privilegiados, total, hermano. A nosotros sí no nos tocó de verdad chupar tanto polvo en las montañas, en los desiertos, no nos tocó andar por 1900 años prácticamente en burros, en carrozas, en camellos, ¿verdad? A nosotros no nos tocó eso. Pero la gran verdad sí es de que el avance de la ciencia, como la vemos hoy, solo ha logrado volver a los hombres mucho más insensibles. Esa es la gran verdad. En cuanto al tema de la salvación, no al tema de la tecnología, no al tema del conocimiento. No, ese lo tienen, como explicaba ahorita. Gente con títulos universitarios que son buenos en lo que hacen, pero espiritualmente cada vez van de mal en peor. Pero ¿sabe algo, hermano Exxon? Sí, señor. A mí me parece que de todas formas, sí, eso ha conducido el aumento de la ciencia de alguna u otra manera a que la maldad también prolifere, es decir, a que se aumente. A eso voy. Bien conectado está ahí. A eso voy, pastor. Porque es que aplaudimos, uy, no, qué chévere, mira, hoy tenemos el iPhone 12, mañana el 13, en 2 días el 15, en 2 semanas el 27. Ya nadie puede chicanear, como dice Richard. Ya, ¿usted qué va a chicanear? Ya no se puede ni chicanear como en unas épocas. Hermano, hace 15, 20 años, pastor copastor, Ricardo que tenía por ahí 2 años, dígame si no chicaneábamos con el yoyo de Coca-Cola. El original. Que yo. El yoyo de Coca-Cola, el original, no el que comprábamos en la miscelánea. El que nos daba el camión de Coca-Cola y usted sacaba ese yoyo y la gente lo miraba a usted. Uy, ese era el iPhone 12, el iPhone 13, de hace 20 años. ¿Sí o no? Mire la ciencia como ahorita usted ya no puede ni chicanear que tiene un iPhone, tiene sí, qué computador, nada, hermano, ni qué carro. Ya no, ya se cerró esa cuestión del chicaneo, menos mal. Pero sí, en cuanto a la necesidad de buscar a Dios y en cuestiones de abandonar el pecado, la ciencia no ha podido ayudar ahí al ser humano, hermano. No ha podido, no avanzó, al contrario, los estancó y no solamente los estancó, sino los degradó. Los está degradando al ser humano tal como lo vemos ahí. Es más, si yo lo pongo, digamos, entre comillas, el avance de la ciencia solo ha hecho más pecador al hombre de lo que ya era. O sea, ya era pecador. Lo que pasa es que la ciencia ahora aumentó al pecador a ser más pecador. Se lo relaciona a lo que dice Richard con lo de Bill Gates. El tipo tiene la ciencia, tiene la tecnología, pero ¿qué hacen ellos? Usan esa ciencia para matar, dañar y destruir. No es una ciencia de bendición. Jairo lo complementa también. ¿Cómo es posible que en 2 años supuestamente sacaron una vacuna tecnológica? No, eso es puro cuento de mico, hermanos. Todo es una preparación con la tecnología. Primero nos encierran por 1 año. ¿Para qué? Pues para que ellos puedan instalar las torres 5G, las que una vez la gente se coloque la vacuna, cuando la gente nuevamente salga a la calle, ya están instaladas las torres, hay una radiofrecuencia que se va a activar con los químicos que tiene obviamente esa vacuna dentro del ser humano, y eso en cualquier momento, eso va a tomar alguna reacción. ¿Por qué? Porque es una ciencia falsa, es una ciencia no de bendición, es una ciencia que simplemente va a entregar la humanidad al poder último político que va a ser el anticristo. Entonces, mira de que la ciencia no siempre se aumenta en cuestiones de bendiciones para nadie. Porque es que
no quiero que usted malinterprete. Si bien estamos tocando el tema de que la ciencia se aumentó, usted también tiene que aprender a entender de que no todo lo que usted ve allá, de que todos los médicos, todos esos preparados, toda esta gente que está preparando, clonando robots, ¿verdad? Humano. Ahí están dañando el plan original de Dios. Lo leyó el pastor Miguel hace un momentico. La idea es que fructificar y multiplicados, pero de una forma orgánica, de una forma humana. Quieren quitarle al ser humano la oportunidad de clonar o fructificar la tierra, multiplicarnos por la forma tecnológica. Claro, aprueban la ley, aprueban la ley LGTB, aprueban de que los abortos sean carta en cada congreso, en cada gobierno, para cerrarle al ser humano la oportunidad de continuar siendo de bendición. ¿Por qué? Porque ahora ellos los quieren hacer a través de la tecnología, a través de la ciencia. Pastor. Sí, yo concuerdo definitivamente con que sí, el avance de la ciencia, si bien es cierto, en algunos casos nos favorece, por ejemplo, este tipo de transmisiones como para poder expandir el evangelio, pero también es verdad de que, por ejemplo, pecados, digamos, como el caso de la pornografía, como el caso, por ejemplo, de donde se trafica con drogas o con el mismo caso de los niños, ¿por dónde viene? ¿Acaso no es por fuentes justamente tecnológicas? ¿No es justamente por aspectos como esto? Entonces, sí démonos cuenta, incluso hoy en día varias de las cosas que están haciendo carrera de alguna manera y que nos están de alguna manera como tratando de cambiar nuestra mentalidad en muchos aspectos y demás. Todo esto está tomando fuerza a través de aspectos tecnológicos, la televisión, la radio, el internet. Constantemente a usted le están mandando mensajes de justamente aspectos que no son buenos para lo que es el ser humano. Richard. Avance de la ciencia es tremenda. Están hablando de un yoyo y la última noticia de la, No, de la era tecnológica. y yo también me acuerdo de que no era solamente eso, había una temporada que era el yoyo, una temporada que era el trompo y El una cubo temporada Rubik, que era la coca o el valero que se conoce de esa forma. el, la coca. el cubo Rubik. Imagínense que los últimos años ha sido tan grande el avance tecnológico que la última noticia tecnológica que nuestro amigo Elon Musk, ¿cierto? El magnate, en Forbes es el millonario número uno, ¿cierto? Dice que posiblemente nos pueda ayudar para vivir en Marte, ¿cierto? El man también tiene una empresa de neurología donde inserta chips al cerebro, ¿cierto? Donde ayudan a las personas, posiblemente más adelante a los ciegos poder ver, a los sordos poder escuchar, ¿cierto? Gracias a microchips insertados en el cerebro. Entonces vemos un gran avance en los últimos años. Precisamente quiero contestarle al pastor la pregunta que ahorita hizo, en donde gracias a esta tecnología, gracias al computador, gracias a todos estos inventos, vemos y nos damos cuenta que la Biblia desde muchísimos años nos ha dicho la verdad sobre todos estos acontecimientos. Y uno fue que la Tierra giró más rápido de lo normal. Precisamente los computadores no fallan. ¿En qué sentido? En que su algoritmo lleva su relojito, ¿cierto? Y tiene que dar como tal. Pero vemos que el día fue más corto, fue casi menos, bueno, un poco más corto de menos de 2 segundos, ¿cierto? Entonces vemos que eh, la Biblia siempre ha estado actualizada dependiendo la época que estamos viviendo, ¿cierto? O sea, Dios es sorprendente cómo en pleno 2022 y como muchísimos años, miles de años antes, como el Señor sabía que la palabra
y va a ser actualizada dependiendo de lo que dependiendo de la generación que estamos viviendo, ¿cierto? Entonces es algo sorprendente empezando por ahí. O sea que la Biblia tiene la mayor tecnología que la que estamos viviendo hoy en día, ¿cierto? Y la que vamos a mirar más adelante. Entonces, eh, precisamente lo que habló al principio Jairito, vamos a vivir en manos de un loco, sí, posiblemente. Ya tenemos varios locos como el señor Bill Gates, como el señor Elon Musk, como el señor, no sé, del de Google, como el señor de Facebook, ¿cierto? Toda esta mano de locos inteligentes hace que se abra una puerta. ¿Cuál es la puerta que se está abriendo? La llegada del anticristo. Precisamente todo, ojo, como veremos al Señor, también al anticristo. ¿Y de dónde va a sacar? Para que todos los ojos lo puedan ver. Si la tecnología 5G no hubiese llegado, sería más complicado, pero ya hoy es un hecho que la tecnología 5G no tenga como puntos, ¿cómo se le, huecos, ¿cierto? Que por abajo de una montaña, no, allá va a llegar. La velocidad en esta tecnología es sorprendente. Entonces no va a haber puntos ciegos, no va a haber caídas de señales gracias a esta tecnología. Y eso es abrirle la puerta al anticristo, que se abra la pantalla, que se abra su Facebook, que se abra su Instagram y ya el anticristo, hola, bienvenidos, vamos a hacer la paz, ¿cierto? Entonces es sorprendente como el Señor nos está advirtiendo de todas estas cosas. Ya queda lo único de nosotros es ser obedientes, ¿cierto? Que eso es lo que busca el Señor, que nosotros seamos obedientes. ¿Para qué? Para no llegar a manos de esos juicios. Entonces, iglesia, este es un llamado nuevamente para que estemos de verdad agarrados de la mano de Dios. Y más en estos tiempos tan sorprendentes, en donde vemos que el pecado es bueno, en donde el pecado abunda y todo el mundo quiere ver como bueno todas estas cosas. Entonces, pocos los escogidos, ¿cierto? Muchos los llamados. Entonces, hermanos, estemos pendientes. Pastor. Quiero que miremos rapidito un pasaje que está acá en Sofonías y les voy a dar la oportunidad de que me den su reflexión final después de esto brevemente. Pero mire Sofonías 1:14 al 15 y voy a utilizar la traducción lenguaje actual para este pasaje. Quiero que le preste atención justamente. Dice, ya se acerca el gran día en que vendré a castigarlos. Se acerca con gran rapidez. Ese día se oirán gritos tan horribles que hasta los más valientes llorarán. Será un día de gran enojo, un día de aflicción y de angustia, un día de completa destrucción, un día de grandes nubarrones y un día de profunda oscuridad. Quise utilizar la versión, la lenguaje actual para que de pronto lo comprendamos un poquito más el texto, haciendo alusión a lo que justamente se vendrá a causa de ese aumento de la ciencia y del castigo que viene directamente de parte de Dios. Porque recuerde usted de que el mismo Señor dice que de alguna manera el que daña su creación, el que daña sus cosas, el que daña, por ejemplo, el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, el Señor también se viene contra estas personas. Y justamente acá en este pasaje de Sofonías nos está hablando de ese día tan terrible. Y algo de lo que me impacta es que dice que aún el más valiente, ese día va a llorar amargamente. Copastor, reflexión final en esta noche. Eso va muy atado a lo que habla en Apocalipsis, ¿no? Donde habrá un momento donde el mismo ser humano buscará la muerte, ¿no? Y la muerte no será ya de la misma desesperación que el ser humano encuentra. Cuando hablamos del Apocalipsis, yo creo que ustedes recuerdan muchos de los fenómenos que vimos allí y que realmente si uno los mira a sangre fría son realmente espeluznantes, por no decir otra forma.
Y allí en el mismo Apocalipsis menciona, por ejemplo, el hecho de que habrá un momento en que la tierra será quemada, la tercera parte, donde muchos de los seres humanos se les derretirá la lengua dentro de la boca y todo esto. Y cuando uno mira y lo ata con lo que yo les mencioné en la primera parte acerca de las armas radioactivas, pues eso es lo que producen. Si ustedes miran lo que ocurrió en Japón, lo que ocurrió en Hiroshima en 1945, cuando lo de las bombas atómicas, pues es algo muy similar, solamente que a una escala mucho mayor. Dice que la tercera parte del mundo le pasará eso. Pues uno que puede pensar en eso, pues obviamente habrá gran confusión, gran dolor, muerte, y, ¿por qué no?, los valientes seguirán llorando. Pero nosotros los cristianos seguiremos adorando a nuestro Dios y teniendo la confianza que Él nos rescatará de la muerte venidera y de estas cosas que estarán por venir. Dios los bendiga, nos vemos la semana entrante. Muchas gracias. Gracias a usted también, copastor. Feliz descanso para usted y nos reencontraremos en un próximo paro. Sí, indudablemente aquí muy particularmente dice esto, dice, será el día del gran enojo del Señor, será el día de la aflicción y será el día de la angustia, un día de completa destrucción, de oscuridad absoluta. Hermano Exxon, reflexión final en esta noche. Dice Jesucristo en Lucas capítulo 21, versículo 25, que habrán señales en el sol, la luna, en las estrellas y en la tierra angustia de la gente. Angustia de la gente. Dígalo con Sofonías. Bueno, Sofonías simplemente está recibiendo revelación de lo que Jesús después vino y personalmente vino a afirmar, ¿verdad? Eh, Lastimosamente sí, el hombre ha desatado todas, pero todas sus bajas pasiones pecaminosas, como usted lo quiera llamar, a través de la ciencia, sin lugar a día. El avance de la misma ciencia hizo o ha hecho que los hombres se vuelvan mucho más soberbios, que se crean más autosuficientes, ¿verdad? Mucho más arrogantes y obviamente mucho más abominables delante de la presencia de un Dios santo. Qué fácil es hoy en día descargar pornografía, como usted menciona, Miguel, ver videos de cómo matan personas ahí en la calle, de un balazo, pum, 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 una cuchillada. Ya es fácil, de violaciones, de montón de cosas, ociosidades, de cosas morbosas que simplemente pertenecen al corazón del ser humano. ¿Sí o no? Pero la Biblia ya no lo advertía. Allá en el capítulo 1 de Romanos, estoy más que seguro que está por allá, dice el Señor de que, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como al Señor. Sí lo conocieron, algún día escucharon de Dios, algún día escucharon de Jesús, pero no lo glorificaron, ni le dieron las gracias, dice la palabra, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Estos filósofos, la gente filósofa que les gusta ahí participar, dar sus puntos personales sin tener nada de revelación espiritual. Todo es porque yo tengo un título profesional. Yo ya soy aquí un adaptado para poder dar un punto de vista porque tengo un cartón. Error, error. Y gravísimo, gravísimo. Gente que de pronto ni siquiera lo sabe. Gente soberbia, gente arrogante, gente autosuficiente, ¿cierto? Pero termina diciendo ahí Romanos, si no estoy mal, dice que profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios. O sea, ellos creían de que eran unas personas sabias. Y los coge el Señor y les pasa la Biblia así como un escáner. Y le sale enfrente, usted es una persona necia. Increíble. Usted es una persona necia. Porque nunca tuvo fundamentos espirituales, morales particularmente, para dar una opinión, y si la va a dar, déla por lo menos teniendo en el concepto de sus labios
qué es lo que opina por lo menos ese Dios que a veces usted menciona de palabras, como dice Jesús, de boca me tienen todo el día, Jesús Dios, pero que sus corazones realmente están lejos de mí. Pastor, la próxima semana tocaremos un poquito más. Yo sé que se queda parte del estudio porque falta esa parte de la tecnología que es la que se está desarrollando ahorita. Yo sé que Richard nos va a dar la mano también del tema del metaverso y cómo esta parte tecnológica crucial lo que se viene a través de esta tecnología venenosa, hermano, eh, les va a abrir un poquito a ustedes el entendimiento de cómo es que Satanás acelera ese proceso de tener lista a la humanidad para la aparición de este último político que es el anticristo. Por ahora, pastor, gusto en verlo nuevamente, copastor igual, Richard, hermanos, hermanas, amigos, familiares y demás. Nos vemos la próxima semana si el Señor lo permite. Que pasen una feliz noche. Gracias, hermano Exxon. También para usted un feliz descanso, una buena noche. Gracias por habernos acompañado en este tema tan interesante del faro. Mire, a mí me parece que hay dos aspectos que hoy en día son muy comunes en el léxico del ser humano y que son bien, pero bien peligrosos. El primero, esa frasecita de que Dios es amor, porque es que esto lo acuñan justamente para todo. Ah, no, pero si es que Dios es amor, entonces ¿cómo va a estar en contra de esto? Ah, pero si es que Dios es amor, entonces ¿por qué se tiene que enojar por esto? Es más, Dios está evolucionando. Esa es una de las cosas que uno escucha cotidianamente, que es que nosotros fuimos los que nos quedamos atrás, pero que Dios sí va evolucionando, así como evoluciona el mundo de alguna manera. La otra frasecita que ha hecho mucha carrera hoy en día es que dele gracias o dele o de alguna manera sea agradecido es con el universo. Ah, es que el universo es el que nos trae ciertas cosas, es que el universo es el que nos da ciertas otras cosas, es que el universo es nuestro jefe. Es decir, de alguna manera obviamente se le busca quitar, digamos, de alguna manera la fuerza de lo que es la presencia de Dios para otorgársela, por ejemplo, a una fuente como es el caso del universo, supuestamente que es la fuerza que nos da las cosas buenas o lo que supuestamente la gente quiere pedir o necesita. Peligrosas estas dos cosas, pero hoy por hoy sí que han hecho carrera esas dos cosas en el léxico del ser humano. Richard, reflexión final en esta noche. No, pastor, mira que lo que nos indica allí Sofonías nos indica que definitivamente no somos nada sin el Señor, ¿no? Nos indica que no nos podrá salvar ni la plata, ni el poder, ni la familia, ni la religión, ni la iglesia. Nada definitivamente podrá salvarnos, solo a excepción que decidamos escapar de esa terrible tribulación, ¿cierto? ¿Y cómo podemos escapar de esa terrible tribulación? Arrepintiéndonos, ¿cierto? Ahí viene el arrepentimiento. Por ello, hoy es como una buena oportunidad de pensar muy bien en qué estamos fallando, en qué estamos utilizando ese celular, para qué lo estamos, de verdad nos está quitando el tiempo eh, que nos podíamos orar, que podíamos compartir con nuestra familia, que podíamos ir a la iglesia, escuchar un buen sermón de lo que nos quiere hablar Dios. Definitivamente es el momento, iglesia, el momento de hacer como un alto, un pare, ¿cierto? Y ponernos a preguntar, de verdad, el Señor, ¿por qué nos está eh, eh, mostrando todas estas cosas, todos estos avances tecnológicos, todos estos rumores de guerra? ¿Por qué nuestro país, nuestro Suramérica, se está volviendo así, estas inflaciones, el dinero? ¿Qué está pasando con los jóvenes, cierto? Que el libertinaje, todas estas cosas. Entonces hoy es el día de podernos de verdad ir con el Señor y en nuestro lugar secreto arrepentirnos de verdad. Entonces, iglesia, es un lindo llamado, ¿cierto?
que el faro sea como ese, esa comunión para que nosotros podamos llegar nuevamente a los pies del Señor. Entonces, que esta sea una oportunidad, ¿cierto? De podernos arrepentir y poder ver que lo importante que tenemos es nuestra decisión de rendirnos ante Dios. Entonces, iglesia, muchas bendiciones y esperamos verlos nuevamente en el próximo faro. Pastor. Gracias, hermano Richard. Feliz descanso también para ti. Gracias por haber participado en este capítulo del Faro. Y bueno, para cada uno de ustedes, las personas que nos han acompañado hasta este momento, las personas que nos han seguido en vivo, los que verán esta transmisión en diferido, los que compartirán este enlace a otras personas, les damos gracias. Y solamente quiero con esto colocar el colofón de esta enseñanza de esta noche, nuevamente remitiéndome a ese pasaje de Sofonía. Dese cuenta de que si bien es cierto el Señor es amor, es misericordioso, es grande y tardo para la ira, dice la misma escritura, dese cuenta de que lo que está hablando ahí es que a causa de la maldad del ser humano y esta empujada, como lo decía el hermano Edson, muy probablemente por el avance de la tecnología y de la ciencia, te vendrá un castigo fuerte sobre la tierra y sobre la humanidad. Y esto es algo que tiene que ponernos a reflexionar. Eso es algo que inmediatamente tenemos que nosotros recapitular y analizar de esto. Bien, quiero darle gracias a cada uno de ustedes, hermanos panelistas, hermanos que nos han seguido, y nos reencontraremos la próxima semana en un próximo faro, donde estaremos hablando en un capítulo segundo de lo que es el avance de la ciencia y de la tecnología. Bendiciones para todos, un buen descanso y será como siempre, hasta una próxima oportunidad. Si es que Dios no ha venido por tu iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes.